Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, la reforma previsional la que ha venido trabajando el gobierno, que la viene impulsando, que ha tenido momentos de mayor detenimiento, incluso de silencio, ahora un momento en el que se reabre la discusión y que es a su vez consecuencia de una discusión de políticas públicas de larga data respecto a cómo debería ser el sistema de pensiones en Chile. Bueno, desde la academia, alguien que en distintos roles ha venido siguiendo este tema desde hace tiempo, es el economista y actual director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, a quien tenemos a esta hora de la mañana. David, muy buenos días. Gracias por la posibilidad de poder conversar. Buenos días, Patricio. Un gusto estar contigo en tu programa. Sí, bueno, lo mismo decimos nosotros, David. Una pregunta deliberadamente general para darte la libertad de que tú nos rayes la cancha y luego hacemos un par de aterrizajes. ¿Cómo definirías el marco actual de la discusión gobierno-oposiciones en relación al tema pensiones? A ver, hay un marco temporal que es el que más me preocupa, de oportunidad, y luego me gustaría referirme al contenido, ¿cierto? En el marco temporal, el punto es el siguiente, ¿cierto? Sabemos que el gobierno presentó su proyecto de reforma en noviembre, hace poco más de un año. La pregunta es, esta reforma que es tan esperada y tan importante, ¿cuál es el espacio que tiene para llegar a un acuerdo? Ujú. Y la verdad, las cosas que tiene un espacio muy estrecho. Eh, Tú señalabas en la introducción, ¿cierto? Que esta reforma estuvo detenida, bueno, estuvo detenida mucho durante este año prácticamente, ¿cierto? Sí. Hubo las primeras sesiones en enero para presentar la reforma, en marzo, y luego la reforma se estancó la discusión, y si bien es cierto, la necesidad de llegar a acuerdo era importante, el principal tema tuvo que ver con que teníamos una elección, el plebiscito recién del 17 de diciembre, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que en periodos con elecciones es muy difícil generar los acuerdos. Las elecciones de todo tipo llevan más bien a separar aguas más que a juntar. Y para llegar a un acuerdo en pensiones se requiere acercamiento. Y el gran problema que tenemos, ¿cierto?, es que hemos vivido en elecciones. El año anterior fue con respecto al plebiscito anterior. El año próximo, 2024, tenemos las elecciones parlamentarias y el que sigue las presidenciales y las primarias. Entonces, en realidad, en estricto rigor, el periodo que tenemos fuera de un ámbito muy directo de elecciones es solamente los próximos meses. Yo no creo que sea factible por la experiencia previa a la reforma de la presidenta Bachelet, por ejemplo, se presentó en el último año del gobierno. Eso muestra que en un año de elecciones presidenciales es imposible que una elección de ese tipo pueda llegar a puerto. David, eso es, Entonces, sí, eso. entonces tenemos unos meses, no creo que más allá de mayo, de junio, si es que verdaderamente con suerte para poder tener un acuerdo, va a ser muy difícil que los sectores políticos puedan acordar algo. Entonces, esa es la pregunta, ¿cierto? La pregunta es si vamos a ser capaces verdaderamente de poder llegar a algún acuerdo ahora, y esto es ahora, ¿cierto? Como en enero, Sí. ya ha ocurrido antes que hemos estado cerca de llegar a un acuerdo, y eso no se ha producido, ¿no? Sí, bueno, David, venimos hace años viendo un entrampamiento, que se explica en parte porque hay una diferencia ideológica sustantiva. Aquí no le tenemos ningún miedo a la palabra ideológico, ¿no? Los sectores progresistas no creen en la capitalización individual, y los sectores de derecha, o no sé, digámoslo así por decirlo de manera más general, ¿no? Creen en la capitalización individual y no en otro formato. Ahora,
El punto es que ni los sectores progresistas nunca van a ser tan minoritarios, ni los otros tan mayoritarios y viceversa, como para que no haya que negociar. Al menos eso es lo que uno ve en la trayectoria de los últimos 20 o 30 años, ¿no? A ti también te tocó participar de una comisión en donde entre otras cosas, hubo que hacerse cargo de esas contradicciones, ¿no? Bueno, sabiendo que hay una diferencia Sí. ideológica, que el adversario nunca va a ser ni demasiado inferior ni demasiado superior a mí, por lo tanto hay que negociar. ¿Dónde se podrían poner los ejes? Yo sé que esta es una pregunta muy difícil de contestar, pero que me da la impresión que se vuelve imprescindible dadas las condiciones reales en las cuales ocurre el debate. Claro. Cierto, mira, lo primero creo yo es que ahora que el gobierno puso sus indicaciones, y más allá de la opinión que uno puede tener, o cualquier sector puede tener sobre las indicaciones del gobierno, yo creo que lo que primero quería mencionar es que hay que tomar en cuenta esta restricción de oportunidad que tenemos. O sea, Ujú, si verdaderamente queremos decir, queremos mostrar señales de que queremos hacer lo posible por llegar a un acuerdo, creo que eso tenemos que verlo. O sea, estas primeras opiniones que hubo de un sector, digamos, de la oposición, ¿cierto? De decir no vamos a dialogar, eso ha ido cambiando, ¿no? Yo me parece que eso está fuera de foco. O sea, efectivamente, la magnitud del problema requiere que los distintos sectores estén dispuestos. Si ese esfuerzo va a llevar o no a un acuerdo, está difícil, ¿cierto? Porque hay poco tiempo, pero, la alternativa es no llegar a acuerdo en los próximos meses y en la práctica es volver a tener otro fracaso, porque así va a ser un fracaso para el país, ¿cierto? En esta administración de gobierno. ujú. Y esto va a ser equivalente, no llegar a acuerdo en los próximos meses, va a ser equivalente a decir, ok, esto va a quedar para 2026, para el próximo gobierno 2026. Entonces, reconozcamos que quien se para en una postura hoy día diciendo esto no nos gusta, no nos vamos a sentar a dialogar, es equivalente a hacer fracasar un proceso y no creo que eso sea correcto. Me gustó que le hubieran dado una vuelta adicional, quienes inicialmente estaban opuestos a sentarse, Ujú. independiente, como digo, de que hayan pensado que la propuesta del gobierno debe haberse movido más o menos, pero no hay que restarse. Ese es el primer elemento, ¿cierto? Ahora, si eso no ocurre, bueno, esto ya deberíamos declararlo por fallecido, ¿cierto? O sea, de verdad hay que ser bien Sí. práctico, ¿no? O sea, David, si eso no pero ocurre. sí, pero déjame volver, aún a riesgo de parecer simplista, pero déjame volver al origen del tema, ¿no? Las pensiones en Chile son súper bajas. Esto no es una opinión, o sea, son mayoritariamente inferiores al sueldo mínimo. Yo siempre digo acá lo mismo, ¿no? La misma institucionalidad que define que un trabajador activo no puede vivir con menos de tanto, simultáneamente permite que un trabajador no activo viva con mucho menos de eso, ¿no? Bueno, ese problema continúa, se perpetúa, se transforma en un drama. Eh, ¿Cuán presente está en la discusión? Porque finalmente terminamos hablando de procedimientos, de diferencias ideológicas, pero eso como que a veces se pierde del debate. Claro. Bueno, esa es la urgencia de la reforma de pensiones y cuando estuvimos en la comisión de 2014, 2015, fue en verdad la primera vez que se habló de manera bastante clara respecto de la urgencia de Mm, reformar las pensiones. Pero mira tú lo que ha pasado entre medio, ¿no? Entre medio lo que ocurrió fue que tuvimos estos intentos de reforma, esos intentos no avanzaron. Tuvimos una antirreforma que fueron los retiros de fondos de pensiones, porque dicho en términos simples, ¿cierto? Si un país quiere aumentar sus pensiones, el monto de las pensiones, lo que tiene que hacer es una sola cosa, es que tiene que ahorrar. Si no hay ahorro, ujú. no hay mejores pensiones. Básicamente una pensión es postergar consumo presente de las personas, sea individual, colectivo, el Estado, para poder poner esos recursos para cuando las personas sean mayores, ¿cierto? Entonces, hablar de pensiones es hablar de ahorro. Ujú. Retirar fondos de pensiones
Da lo mismo si a las personas les gusta más ideológicamente o no el tema de las cuentas individuales, pero se está retirando fondos, es desahorrar. Ujú, Entonces tuvimos una antirreforma de pensiones de facto, ¿cierto? Con los retiros, donde el problema que teníamos en 2014 se empeoró ujú. aún más, ¿cierto? Incluso para asegurarnos, déjame decirlo como un poco irónicamente, ¿cierto? Para asegurarnos de que las pensiones le bajaran, no solamente a los pensionados futuros, sino que a los actuales, se permitió que se retiraran fondos de gente que estaba actualmente pensionada. Y efectivamente los pensionados que estaban en ese minuto, que retiraron fondos, su pensión a los pocos meses le bajó como un tercio aproximadamente. Entonces, pasamos por eso, o sea, empeoramos el problema. Hacia el final del gobierno del presidente Piñera, a última hora se pasó la PGU, que son recursos fiscales, ¿cierto? Solidaridad de todas maneras, porque son personas que son recursos que todos los chilenos, eh, eh, compensó en parte este problema de los retiros hoy día, pero no completamente, ¿cierto? Ese es el punto en el que estamos. O sea, hemos ido como de tumbo en tumbo. Y yo creo que lo primero que hay que entender es que si uno quiere tener mejores pensiones, tiene que ahorrar. Y hasta ahora, esa convicción de ahorrar, digamos, básicamente que si uno piensa, hay un consenso respecto de que Chile se cotiza el 10%, mientras que los países de la OECD, ¿cierto? Que tienen pensiones mejores, la cotización es el doble de eso, ¿cierto? Es 19%. Entonces sabemos que tenemos que aumentar la tasa de cotización. Ujú. Esa tasa de cotización que se bajó en la reforma del año 81 de manera muy imprudente, en consideración con las tasas de cerca de 20% que había en las cajas de pensiones, digamos, antes en Sí, el sistema de reparto que tenía Chile. sí. Entonces, en el fondo, ese ahorro, eso hay que aumentarlo. Por supuesto que llevamos 10 años casi en esta discusión, con ese consenso y sin haber aumentado ni siquiera un punto de Sí. cotización. Estamos a esta hora de la mañana con el profesor David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, eh, por supuesto especialista en la materia. Bueno, y sobre las premisas, profesor, que usted planteaba, ¿cómo ponderar entonces esta propuesta del gobierno de los autopréstamos, que ha sido justificada desde el punto de vista público como una manera de destrabar la discusión? Bueno, yo la he criticado desde el principio, porque esa propuesta de autopréstamos viene en el proyecto original del gobierno en noviembre. Y creo que de todas maneras, de ninguna manera es útil. Mira, por ejemplo, los titulares que presentó las indicaciones del gobierno, ¿cierto? Y de los titulares de prensa que simplemente se ven o en las noticias, ¿cierto? En la televisión, se ha hecho alguna discusión sobre esto. Y si tú miras ahí, los titulares se permitirá retirar hasta 1 millón de pesos, ¿cierto? Ese es básicamente entonces no es bueno, o sea, realmente nos hizo mucho daño en el país los retiros de fondos de pensiones. Las personas hoy día lo sienten porque vivimos este periodo de alta inflación, pero mira los efectos también en el mercado laboral. Yo me dedico también al tema del mercado laboral, y Chile es un país que está fuera de línea con América Latina. América Latina ya recuperó su nivel de empleo que tenía previo a la pandemia, Chile no. Chile es uno de los pocos países de América Latina. ¿Y a qué se debe esto? Yo creo que se debe completamente a lo que fue la política de los retiros, porque la política de los retiros nos distrajo, generó una aceleración en la economía que no era sostenible, subió la inflación y hoy día las personas primero, las personas comunes y corrientes, y no las comunes y corrientes, yo creo que incluso las personas menos privilegiadas que ni siquiera tienen la oportunidad de tener un salario mínimo, esas personas hoy día enfrentaron el tema de la inflación y ahora están enfrentando el déficit de empleo. Y todo eso básicamente es por una política que no fue responsable y que además nos generó problemas hacia el futuro. Entonces, seguir insistiendo con el tema de los retiros y llamarlos de otra manera y pensar que porque simplemente en la ley le vamos a poner que esto es un préstamo, o sea, sabemos lo que cuesta, por ejemplo, o sea, no es creíble en el tiempo, digamos, que vayamos a tener esta política. Hace mal hablar de retiros cuando lo que tenemos que hablar es de ahorro. No es popular hablar de ahorro, no es popular.
pero la seguridad social depende de eso, depende de que nosotros pongamos la mirada hacia el futuro y que nos preocupemos que el sistema sea sustentable. El otro elemento también, Patricio, yo creo que hice un estudio hace poco con datos sobre historia laboral de las personas, donde hay algunas proyecciones. Y lo más, creo yo, desafiante que tenemos en este minuto es que cuando uno mira las personas que se pensionaron hasta el año 2022 y las compara con las personas que se pensionan a partir del 2023, 2024, en los próximos 20 años, 30 años y 70 años, lo que uno ve es que los pensionados futuros son los que están en mayor detrimento. Y una de las razones para eso es porque las expectativas de vida van a seguir subiendo en las próximas décadas, porque las tasas de rentabilidad, digamos, en cualquier caso, van a ser definitivamente más bajas que las que hemos tenido antes, y por lo tanto, el ahorro, ¿cierto?, que requiere ser capitalizado, digamos, salvo que uno se va a un sistema que no sea sustentable, que un puro sistema de reparto, el ahorro requiere esa rentabilidad, esas rentabilidades van a ser más bajas. Todo eso hace que los datos, lo que están mostrando, a mi juicio, es que los pensionados futuros están en un problema mayor que los pensionados actuales. Evidentemente, los pensionados actuales están en un problema, Sí. pero la reforma del gobierno básicamente ha apuntado a decir, en realidad vámonos con los pensionados actuales, que hay que mejorar las pensiones, los pensionados futuros, bueno, les va a aumentar una vez que se aumente la cotización, que obviamente no ha aumentado todavía. La verdad es que hay un balance ahí que no cuadra con los datos, y Sí. por lo tanto habría que discutir eso también cuando se mire la reforma. David, para finalizar esta entrevista, una pregunta de carácter semipolítico, porque bueno, es imposible separar esta discusión técnica de lo político. Hace poquitos días, el profesor, exministro, decano de Economía y Negocios de esta universidad, José Gregorio, fue muy crítico con el comportamiento de la derecha en esta discusión. Él planteaba que primero no habían sido capaces de sacar la reforma adelante durante el gobierno anterior, señalaba que el presidente Piñera había planteado un 3-3 y que ahora la misma derecha se oponía a cualquier fórmula que buscara una relación más equilibrada entre los números. Y dijo textual, tienen que tener un poquito más de convicciones, no solo oportunismo. Entre otras cosas, invocaba que la derecha podía volver al gobierno el 2026 y que sería mejor avanzar en la solución de este problema que estudiarlo para entonces. ¿Cómo evalúa el desempeño de la oposición en esta discusión? Claro, me refería a eso al principio, ¿cierto? ¿Sí? Cuando decía que efectivamente lo que uno esperaría ahora de todo el sector político, pero es que esas primeras voces que hubo después de las indicaciones del gobierno, después del plebiscito reciente, no fueron positivas. A mí no me gustaron. Creo que no se compadecen con la importancia del problema. Eh, lo que sí también veo es que este proceso ya lleva harto tiempo. Y uno ve que esto, bueno, los principales impulsores de los retiros estuvieron también en el Congreso, ¿cierto? Y fueron de oposición y de gobierno en el 2020. O sea, aquí ha habido cambios de turno, ¿cierto? Entre quién está en la oposición y quién está en el gobierno. Y estamos a punto de volver a repetir el ciclo, ¿cierto? De fracaso. Y lo que yo creo que también se repite es este como encaramiento recíproco, ¿cierto? O sea, el que está en el gobierno le echa la culpa a la oposición y viceversa. Eh, Evidentemente que estamos en un problema serio a nivel político, digamos, donde no está siendo factible llegar a acuerdos, ¿cierto? Eh, entonces, yo estoy de acuerdo con que efectivamente todos, ¿ah? Y creo que en este caso más reciente, la oposición, Ujú. efectivamente, que no fue positiva. Espero que las voces más dialogantes entren y se sienten a la mesa ahora, tiene que ser ahora, siéntense en enero. Un llamado equivalente, Patricio, lo hice cuando estábamos en el año 2019. En el año 2019, en la Cámara de Diputados, efectivamente, ahí recuerdas a propósito de lo que Sí. dice el profesor de Gregorio,
se llegó a un acuerdo en la Cámara, ¿cierto? En ese minuto estábamos en una fecha equivalente a esta, y yo pedí, me acuerdo en varias entrevistas, que el Congreso sesionara en enero y se mantuviera sesionando en febrero para poder llegar a acuerdo en el Senado, ¿cierto? A partir de este Mm. acuerdo que se generó. Bueno, me Bueno, lo que acuerdo, tuvimos después. sí, me acuerdo vividamente, profesor, porque entrevistamos aquí al senador Galilea, que fue mandatado por el gobierno para ser una suerte de negociador. Creo que lo entrevistamos justo después del Año Nuevo y nos dijo, antes de las vacaciones vamos a tener un acuerdo. Y todavía estamos acá. Finalizo con una última cosa. Esto que también plantea de Gregorio, de la importancia de subir las cotizaciones y la crítica a la derecha por aferrarse mucho a subir las pensiones por la vía de la PGU. Bueno, primero, yo creo que esa es más bien responsabilidad de los técnicos, ¿ah? Mm. Creo que a la discusión le han faltado muchos datos y eso es un poco lo que yo he tratado de hacer en el último tiempo y espero que parte del trabajo que podamos hacer distintos grupos técnicos sea con urgencia ahora poner más información. Es evidente el impacto que tuvo la PGU en las pensiones, en las pensiones actuales y en las pensiones también futuras. Yo creo que a la propuesta del gobierno le ha faltado poner más documentación sobre la materia. Dijo el gobierno hace poco que un estudio sobre tasa de reemplazo que había encargado va a estar disponible, digamos. Lo importante sería que esto estuviera antes también de que se partan las discusiones, porque si no, al final la discusión es puramente ideológica, va a ser puramente ideológica, y está bien, porque obviamente hay distintas concepciones, ¿no? Pero sin datos el asunto se vuelve mucho más complicado. Ujú. Distinto es decir, por ejemplo, los datos, a mi juicio, muestran claramente varias cosas. Uno, las pensiones futuras son las que van a estar más en detrimento respecto incluso de las actuales. Las actuales les subió el piso a la PGU. ¿La PGU tuvo un impacto importante? Sí. ¿La PGU tiene un problema de sostenibilidad fiscal en el tiempo? Sí. Una buena parte de la pensión hoy día de una persona está pagada por la PGU. La solidaridad que tenemos en Chile, hoy día, básicamente que se expresa en la PGU, está pagando el 60% de la pensión de un hombre y el 85% de la pensión de una mujer. Y lo que le falta al sistema chileno hoy día, definitivamente, es más ahorro y más ahorro individual. Y entonces ahí es donde el aumento en la cotización es crucial. La propuesta del gobierno creo que puede ser evaluada de mejor modo si es que tenemos los números, si es que tenemos datos técnicamente y podría haber un mayor consenso técnico una vez que eso se mire. Pero en realidad es fundamental hacer eso en corto tiempo. Si bien es cierto, es como lo que uno desea, el que el que haya tan poco tiempo para poder ir adelante y la capacidad que no ha habido, digamos, a uno no le lleva a ser demasiado optimista. Pero este es como el último llamado que tenemos, ¿cierto? De los próximos meses. Ujú. Después es imposible, ¿cierto? O sea, ya vemos que está la gente hablando de candidaturas presidenciales, ¿cierto? Y estamos en la mitad del camino. Entonces eso es algo Sí. realmente, creo yo, irresponsable y un sentido del deber. Ujú. Hacer todo lo posible por no evitar un fracaso, hacer todo lo posible por tener un éxito, por llegar a acuerdo, por tomar los mínimos común denominadores, digamos, ¿cierto? Y tratar de dar un avance. Pero creo que también se requiere hablar con honestidad. O Ujú. sea, hay que dejar de hablar de retiro. Tenemos que pensar que hay cosas que, por ejemplo, 60 años no es una edad de pensión. Y entonces el mismo ministro Marcel, cuando dirigió la comisión en la que participé el 2006, propusimos ahí elevar la tasa de jubilación de las mujeres en un calendario de 15, 20 años. Lo mismo propusimos en la comisión de 2014. Eso no está dentro de la discusión hoy día. Todos los países de la OCDE han subido su edad de jubilación. Ujú. Sí, Entonces, hay cosas que hacer que nos están diciendo porque no son populares. Hay cosas que se dicen porque son populares, pero que no ayudan nada a la reforma de pensiones.
A lo mejor podemos tener un mínimo denominador en cosas que a lo mejor no son tan del gusto de todos, pero que todos saben que son correctas, y a lo mejor eso podría ser parte de este acuerdo mínimo en pensiones que podamos Sí. lograr en los próximos meses. Bueno, qué duda cabe que en los últimos años hemos tenido un problema de demagogia en algunos o a veces varios actores de nuestro sistema político en relación a este asunto. Profesor David Bravo, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Patricio. Y cuando son las 8:34, alto, breve alto, y a la vuelta nuestro panel de conversación.